pues empezó a llegar la paranoia del bicho. Con esta pandemia todo cambió. Tuvimos que empezar a usar una mascarilla. Pero a pesar de ello, pues seguimos siendo los mismos, en esencia. Con el mundo casi paralizado por la bendita pandemia y siendo las mascarillas faciales un símbolo de nuestros tiempos, un escritor mexicano, un dramaturgo originario de Baja California, irrumpe por primera vez en la narrativa, víctima de un involuntario encierro que a la postre resultó ser la mejor fuente de inspiración para su ópera prima en el campo de la novela. Mi primera novela publicada por Amazon recientemente, ahora en mayo. El título de la novela se llama En Defensa Propia y fue escrita prácticamente durante el tipo de contingencia que duró 2 meses. Fue completamente inesperada. No solamente fue escribir una novela, transicionar por primera vez de pues una carrera ya como quien dice establecida dentro de la dramaturgia y además hacer una transición de un género literario a otro completamente inexplorado, sino que también una transición a la forma como se publican los libros hoy en día. Se trata del teatrista fronterizo Agustín Meléndez Seiró, quien con En Defensa Propia desafía al coronavirus para tomarlo como pretexto y contexto para desarrollar una historia, en donde el personaje principal se enfrenta a sus traumas del pasado, a la tragedia de un crimen y a su entorno personal, en un presente incierto, siempre buscando la felicidad. Son muchos temas los que se tocan en esta novela. Es una historia muy personal mía, es como una exploración del alma, digamos que está muy en la línea del existencialismo. Yo había estado leyendo un poco a Sartre, Camus, como todos en el encierro, todos como que regresaron. Este es el primero, 2005. Entonces yo estaba no preocupado, pero ¿cuál es mi siguiente paso? ¿No? Había escrito otras obras de teatro que seguramente se iban a acumular, iban a hacer un buen libro de teatro, de dramaturgia, pero ya no había editorial. Pero, ¿qué lleva a Meléndez Seiró a todo esto? Sucedió que pues nos agarró desprevenidos a todos la pandemia y pues de la misma necesidad del encierro por la contingencia de salud, pues me puse a escribir. Y empecé a escribir un cuento sobre mi situación que me mandaron a mi casa. Y cuando ya iba como en 60 páginas, pues le hablé a mi amigo novelista en Michoacán, Carlos Rubalcaba. Oye, Carlos, pues llevo 60 páginas. Y él fue el que me dijo, pues estás escribiendo una novela, síguele. Y pues seguí. El cierre de escenarios y espacios culturales por el COVID-19 ha llevado a la mente inquieta y creativa de este escritor a una reinvención de su rebeldía. Porque un día empecé a estornudar, una compañera de trabajo dice, ¿Are you okay? ¿Estás bien? Y que le habla a la jefe que me mandan a mi casa, 2 semanas en cuarentenado. Yo no tenía nada, estaba totalmente sanote. ¿Y qué iba a hacer en mi casa? No había nada, nadie estaba haciendo nada. No estaba abierto el centro comercial, no estaba abierto los cuartos de ensayo, donde me gusta ir a tocar música, etc. No había nada que hacer, las playas cerradas, todo cerrado. Pues a escribir. Producto de esta crisis sanitaria y ante la cancelación de varios estrenos y puestas en escena de obras suyas, surge la necesidad de expresar las ansias de comunicar su irreverencia y desenfado. Es un tipo que ha trabajado toda la vida en los medios de comunicación, pero nunca ha realizado el sueño de realmente convertirse en un literato. Y odia a todo mundo y odia la situación, pero lo que aquí realmente está hablando es sobre una teoría de la conspiración, una especulación sobre el control de un sistema, sobre un establishment que está aplastando, aplacando a la gente.
es que este cerebro intelectual no solo es un dramaturgo multifacético per se, sino que tiene como válvula de escape el rock and roll, la patineta y una motocicleta Harley Davidson. Teniendo como corolario su trabajo como reconocido productor de noticias en una famosa cadena de televisión en Los Ángeles, California. Yo trabajo para los medios de comunicación, específicamente para la televisión, como productor de noticias por muchos años para una cadena de habla hispana muy importante en Estados Unidos. Se empezaron a tomar medidas, ¿verdad?, en el trabajo. Es una corporación gigantesca. La estación de televisión, que es una estación local en Los Ángeles, pues es un edificio. Empezaron a hacer restricciones, empezaron a mandar a la gente a sus casas, como a todo mundo le empezó a afectar, ¿no? Quién es esencial, quién no es esencial, quién puede trabajar desde su casa gracias a las nuevas tecnologías, quién no. Yo como productor de noticias, que ese es mi puesto en esta cadena, pues tenía que venir a trabajar, tenía que ir a trabajar, tenía que presentarme. El productor tiene que estar, es esencial para la producción de los noticieros. Y toda esta faceta contestataria es producto de la influencia literaria de personajes contemporáneos como Henry Ibsen, Augusto Strindberg o Anton Chekhov, además de autores modernos norteamericanos como David Mamet y Charles Bukowski. El personaje se va en una exploración desde que estaba joven, cuando estudió dramaturgia precisamente, hasta los últimos días de su vida, cuando ya se retira de una carrera larga en los medios de comunicación. Él siente que le regaló su vida a algo que realmente no tuvo trascendencia, pero pues se equivoca, ¿no? Y la obra tiene un hallazgo al final que realmente deja al lector muy satisfecho, creo yo, porque es como un baño es una gran toma de conciencia, ¿no? Ya con la pandemia sobre nosotros, este 2020 le pegó duro a la industria del libro, desplomándose mundialmente con una caída de 85 a 90% con el cierre de librerías y líneas de distribución. Por la pandemia, porque yo tenía 2 años pensando en cómo voy a seguir publicando mis libros cuando la editorial que lo hacía antes, que cabe mencionar que es una editorial especializada en teatro, y pues es lo único que yo había escrito hasta ese momento, hasta el momento en donde entró la pandemia. No solamente fue una transición de la manera de cómo editar libros en la tradición de la publicación de libros convencional, con máquinas offset, todo este asunto, sino que era transicionar a lo virtual. Y es allí donde entra Amazon al rescate, generando nuevas plataformas para canalizar el flujo creativo de autores y nuevos talentos, dándole una vuelta a la tuerca, haciendo camino y enfrentando el reto de no detener la cultura por un raro bicho que no se ve, pero que ha afectado a millones en el planeta. Entonces, al tener la novela, pues luego seguía a publicar. Y ahí mismo, uno mismo se mete, se lo recomiendo, todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo, quien tenga un libro y quiere escribir el libro, se lo recomiendo. Lo formatean, lo suben y ahí está la venta, ¿no? Entonces sí realmente fue un descubrimiento, un hallazgo que me benefició. No solamente me convertí en novelista, sino que me convertí también en mi propio editor. Aquí es donde el autor de En Defensa Propia toma las riendas de su creatividad y motivado enfrenta al virus desde su confinamiento,
no para crear una novela sobre la pandemia, sino para manifestar la búsqueda de la felicidad del ser humano. En estos tiempos donde no andar enmascarado por las calles es símbolo de desobediencia. Gracias a Peruvian Press por esta entrevista, magnífica entrevista. Los invito a que busquen mi novela En Defensa Propia de Agustín Meléndez Seiraud en Amazon. Ustedes se meten, búsquenla, adquiéranla y pues luego lo platicamos. Espero que les guste. Chao. Desde Los Ángeles, California, Gladys Santamaría, Peruvian Press.